Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama No seas sabio en tu propia opinión. Los consejos del sabio Salomón, y este pasaje es uno de los más excelentes de la Biblia. Por tres razones. El primero es por la grandeza del consejo que da. Y el segundo es las sabias instrucciones para seguirlo. Y el tercero es las profundas razones para obedecerlo. Y veamos en qué consiste el más sabio de todos los consejos. Sigamos en el camino de la seguridad y felicidad. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y el 6. Y para vivir siempre seguros y felices debemos hacer tres cosas. Lo primero es confiar en Dios. Segundo, no apoyemos en nuestra propia prudencia. Y el tercero es reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Si así lo hacemos, habrá un resultado feliz. Dios enderezaría nuestras veredas. Y confía en Dios es depender de Él. Esperar en su providencia, y para ello necesitamos de fe y oración. Y hay muchas cosas propias de los jóvenes en las cuales que necesitan la ayuda y el poder de Dios, como escoger la carrera de estudios, pero yo he visto que en lo que más se equivocan los jóvenes es en el asunto del novio. No saben esperar en Dios. Les aparece que se les pasa el autobús, tienen cierta urgencia y se enredan con cualquiera, aunque no sea el que Dios tiene designado para ellos. Pero ustedes, queridos jóvenes, confíen en Dios, dice así la Biblia. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te aceptarás de la verdad. Delátate a sí mismo en Jehová, y él te considerará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. El libro de Salmos, capítulo 37, versículo 3 hasta el 5. El más sabio de todos los consejos, Proverbios. Pero esta confianza en Dios, dice nuestro texto, debe ser con todo el corazón, es decir, el centro y medula de todo nuestro ser, el asiento de toda nuestra voluntad, de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros sentimientos. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso quiere decir que aunque el asunto se vea demasiado sencillo, aunque parezca tan fácil, que no necesitamos el consejo de nadie, de todas maneras, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y es que nuestros razonamientos nos engañan y nos hacen pensar y sentir de nosotros mismos cosas que no son reales. Y déjame contarles una fábula de Esopo. Este era un lobo que orgulloso iba y venía por las montañas. En cierta ocasión vio una sombra que por la posición de la luz lo reflejaba 3 veces más grande de lo que en realidad era. Entonces pensó, ahora soy más grande y más fuerte que el león. Cuando enfrentó al león, este se lo comió fácilmente. Aquel lobo confió en su propia opinión y se equivocó. Y no seamos sabios en nuestra propia opinión. Siempre nos equivocamos. Dice la Biblia, el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios capítulo 28, los versículos 25 y el 26. Y reconocerlo
en todos tus caminos. Esto significa que tengamos una íntima comunión con Él y reconozcamos que su mano puede guiarnos en nuestra vida y reconocerlo en todos nuestros caminos. Quiere decir que busquemos su sabia ayuda en todas las cosas que emprendemos y en todas las decisiones que tomemos. Y en otro pasaje dice el mismo sabio, Salomón: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serían afirmados. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Y si hacemos estas tres cosas, confiamos en Dios, no somos sabios en nuestra propia opinión y reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos, entonces nuestro camino sería de seguridad y felicidad. Termina el versículo 6 diciendo: y Él enderezará tus veredas. Literalmente quiere decir aclarará, que lleva la idea de allanar el camino, quitar los obstáculos, emparejar la senda, quitar las piedras que pudieran servir de tropiezo. Y esto, queridos hermanos, es un camino de seguridad y felicidad. Sigamos el camino de santidad y prosperidad. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y el 8. Y al igual que el camino de seguridad y felicidad, este también nos pide que hagamos tres cosas. Primero, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y el segundo, temamos a Jehová. Y el tercero, apartemos del mal. Si cumplimos con estos consejos, tendremos una doble bendición muy grande: la salud física y la prosperidad espiritual. Y como seguramente habrá notado, se repite la exhortación anterior: no seas sabio en tu propia opinión. Aquí nos conmina a que no tengamos un concepto de nosotros mismo mayor que el que debemos tener, a que no desarrollemos un orgullo desmedido o tengamos una altivez perjudicial. Y es muy frecuente que los jóvenes piensen que saben más que sus padres, o que las personas mayores. Hay un momento en que el joven dice: mis padres se equivocan, no saben lo que dicen, decididamente no me entienden. Pero en la mayoría de los casos, los que están mal son los jóvenes. Por esto, una de las recomendaciones más insistentes que se les da a los jóvenes es que sean prudentes. Lo escribe Pablo a los romanos: uniámes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Romanos capítulo 12, versículo 16. Igualmente pide a Tito que enseñe a sus jóvenes esto mismo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito capítulo 2, versículo 6. Y de hecho, todo el libro de Proverbios fue escrito especialmente para los jóvenes y dice en su dictatoria: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Proverbios capítulo 1, versículo 2 hasta el 4. Y teme a Jehová, es decir, vive en respetuosa y humilde sumisión a su gobierno, a sus leyes y a sus mandamientos, y conocemos perfectamente la voluntad de Dios. Bueno, en cada circunstancia apliquemos lo que sabemos de Dios.
quiere y él mismo Dios dice a través del profeta Jeremías, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero decir, dice Jehová. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y si teme a Dios, tanto David como Salomón dicen que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El libro de Salmos 111, versículo 10 y Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y apártate del mal, lo cual no solo se refiere a no hacer lo malo, sino a no preparar o aparejar para hacer lo malo. Y si cumplimos con estos 3 consejos, el resultado es que siempre gozaremos de muy buena salud física y espiritual. Y dice el pasaje que todo esto sería medicina, salud y buen alimento para nuestro ser. La palabra que traduce cuerpo literalmente es ombligo, que nos hace recordar que es la única vía de vida y alimentación del bebé cuando está en el vientre de su madre y refrigerio para sus huesos. Esto es muy interesante. La sangre es la que lleva oxígeno y nutrientes a cada célula del cuerpo. Pues bien, la sangre es producida por los huesos, específicamente por la médula de los huesos. Cuando hay pecado en la vida, esto afecta a los huesos. David decía que mientras callaba y no confesaba su pecado, se envejecieron sus huesos. En cambio, cuando se aparta del mal, los huesos cobran nuevo y vigor y vida. Y cumplimos estas 3 cosas. El primero, no seamos sabios en nuestra propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a Jehová y apartemos del mal, y andaremos por el camino de la santidad y prosperidad, y que el Señor encamine nuestro corazón a no olvidar en todas nuestras vidas que es el más sabio de todos los consejos. Después de todo proviene de Dios y de nadie. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dice? Jeremías capítulo 18, versículo 1 y el 2. Reflexión. Lo primero es: Dios le habla al profeta Jeremías. Aquel mensaje vino directamente a su vida. Él debía obedecer a ir a la casa del alfarero. Obedecer cuando todo está bien no es tan difícil. Pero en ese momento, el pueblo de Israel estaba bajo la opresión de Babilonia. La nación estaba en decadencia moral, espiritual y política. Fue tiempo de guerras y crisis, y el ministerio de Jeremías enfrentaba oposición de sus hermanos, de otros profetas y reyes. No era apreciado entre ellos, más bien era rechazado a causa de sus mensajes proféticos. Ante todo esto, el profeta debe ir a casa del alfarero. Es necesario obedecer a Dios, aunque nuestras emociones están afectadas o las circunstancias que nos rodean sean adversas. A pesar del rechazo de otros, es necesario continuar haciendo la voluntad del Señor, pues al final veremos que es esta la que permanece y es bendecida. La obediencia debe ser una decisión y no el resultado de una emoción. Jeremías somete su corazón
para obedecerle por revelación. A veces, obedecer a Dios implica avanzar, aunque no entendamos lo que está pasando. A veces significa perseverar, aunque quisiéramos renunciar. Detrás de la obediencia a Dios se esconde grandes milagros y bendiciones, como le sucedió a Elías con la viuda de Sarepta de Sidón. El Señor nos enseña varias cosas muy importantes en este pasaje. Él sabe a qué escenario nos lleva para enseñarnos. Vete a casa del alfarero. La casa del alfarero nos habla de aquel escenario donde Dios trabaja. Puede ser la empresa, la universidad o colegio, tu lugar, tu trabajo, etc. Pero en esa casa del alfarero somos enseñados y formados por Dios. La obediencia nos hace avanzar hacia la revelación y bendición de Dios. Ahí te haré oír mis palabras. Dios requiere pasos de obediencia de Jeremías para enseñarle mucho más, al igual que Abraham, pues Dios no le dijo a dónde ir inclinamente, sino que le dijo: sal de tu tierra a la que yo te mostraré. Sometemos a Dios es vital para una verdadera transformación. Y descendí a casa del alfarero. Jeremías capítulo 18 versículo 3. El profeta desciende. Quizá su casa estaba ubicada en un lugar alto de la ciudad y debe descender. A veces descender no es agradable, pero debemos obedecer el verbo diciendo: si hizo hombre y habitó entre nosotros, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El alfarero sigue trabajando. Jeremías capítulo 18 versículo 3. Él trabaja sobre la rueda. Es muy interesante a ver cómo Dios se presenta como alfarero en varios pasajes de la Biblia. Y nosotros somos el barro, y no deja de trabajar en su plan. Día y noche sigue moldeando su imagen en ti. Confía en el Señor. Él sabe lo que hace. A veces se sufre en el proceso. Jeremías capítulo 18 versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su camino. Cuando el alfarero comienza su trabajo, ya sabe qué vasija hará. Dios es el arquitecto del universo y sabe qué hace con cada uno de nosotros. En este desarrollo podemos ver procesos afectados, vasijas quebrantadas, soldados heridos. Aunque Dios tiene grandes planes y su amor por nosotros es inmenso, a veces la vasija se echa a perder en su mano por dificultades del material, dureza, impureza, falta de consistencia, piedras y objetos extraños, etc. Hace referencia a dones mal utilizados, líderes que se apartaron, hermanos que caen y se quedan ahí, resentimientos que nunca llegaron a un genuino perdón, se encontraron en el proceso, etc. Pero Dios tiene el poder para restaurar. Jeremías capítulo 18 versículo 4. Y volvió y lo hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es interesante que el alfarero hiciera una vasija nueva y mejor, y además utiliza el mismo material. Él no lo desecha porque Dios no rechaza a nadie, y Él siempre hará cosas mejores. El alfarero divino sabe lo que hace. En casa del alfarero
encontramos la rueda bajo los viejos y los devastadores. Todo esto es utilizado para dar forma, quitar las asperezas y pulir los detalles de la vasija. También está el horno, que da la dureza correcta y estructura final a la vasija. Algunos implementos causarán dolor en nuestro corazón, pero su labor es necesaria. De lo contrario, la vasija quedará mal. El Señor espera sometiendo y arrepentimiento genuino. Jeremías capítulo 18, versículo 5. Las manos de Dios son bondadosas con el humilde del espíritu y fuertes con el soberbio de corazón. Cuando la vasija ha pasado por todo el proceso debidamente al final, el alfarero la decora y hermosea, porque de ahí saldrá a ocupar lugares de prominencia y elegancia. En el 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, Dios levanta sus vasijas a lugares de honra y bendición. Deposita en ellas sus grandes tesoros y venimos a ver vasijas debajo para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, pues todo el tesoro de adentro y la labor en la vasija del barro es para la gloria del Señor. Dios tiene el poder de restaurar y ante un genuino arrepentimiento, Él interviene con su poder, sanando, levantando, restaurando lo que le ha sido daño. No temas tu vida, está en las mejores manos. Confía en el Señor, Él sabe lo que hace. La misericordia de Dios es esperanza para el hombre. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 y el 2. Jesús sube a Jerusalén a una fiesta judea. Recordemos que la palabra fiesta indica encuentro cultico. La palabra Bethesda significa casa de misericordia y nos recuerda ese amor y misericordia de Dios por sus hijos. La Biblia nos añade que el estanque estaba cerca, a la puerta de las ovejas. Por ahí entraban las ovejas al sacrificio que se hacía en el templo. Entonces todo esto nos recuerda la misericordia y el amor de Dios que llevó a Jesús como oveja al matadero. Hablamos de su sacrificio por nosotros. De hecho, nos dice también que tenía 5 pórticos y el número 5 en la Biblia representa la gracia de Dios sobre la debilidad humana. Vemos en todo esto la misericordia de Dios sobre el hombre necesitado. A veces nuestra confianza está en el lugar o persona equivocada. El libro de Juan, capítulo 5, los versículos 3 y 4. No hay pruebas o evidencias ciertas del desenho milagroso de un ángel ahí. Había así una historia que se había generalizado popularmente y los afligidos por diversas enfermedades iban con esperanza y fe en esos famosos descendió angelical. Vemos también que ni el mismo Señor Jesús lo confirma, pero aún así muchos ponían su confianza en el estanque Bethesda. Nuestra confianza en Dios es lo mejor. En realidad, el sanador y salvador es Jesucristo, nuestro Señor, pero a veces depositamos nuestra confianza en el familiar o amigo que me va a ayudar, o en la institución o dinero que me va a llegar, o en fulano que hablará con el gerente para ascenderme, etc. Pero nuestra confianza debe pues
estar puesta en Jesús, pues Él nunca nos fallará. En Jesús, la esperanza ante el fracaso humano. El libro de Juan, capítulo 5, versículos 5 hasta el 7. Este hombre llevaba 38 años paralítico. No sabemos si esto se debía a un accidente, a una enfermedad, una dificultad en el periodo de gestación o en el parto. Durante 38 años, este hombre ha vivido bajo un manto de culpabilidad, pues para el pensamiento judío, este hombre había pecado y por eso su condición, seguramente su situación económica, era crítica. Había procurado su sanidad sin resultados, sus esfuerzos eran estériles. Además estaba solo, pues él expresaba: no tengo quien me meta en el estanque. Creo entonces que no tenía esposa ni hijos. Entonces su condición de vida y visión futuro era bien difícil y oscura. Hay personas que espiritualmente no pueden avanzar, no pueden caminar, están atados o amarrados a algo o a alguien. Son como cadenas o ataduras que durante años, en este caso 38, han afligido su vida y no han experimentado la libertad en Jesús. Otros están ciegos espiritualmente y no pueden ver para avanzar. No pueden ver cómo o por dónde el enemigo quiere atacar. Imagínate un boxeador ciego. Terminaría siendo víctima de su contendor, pero Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo y dar vista a los ciegos. La Biblia nos dice cuando Jesús lo vio, este hombre esperaba un ángel, pero quien llega es el mismo Señor Jesucristo y le pregunta: ¿quieres ser sano? Podemos pensar que la pregunta era ilógica, pero Jesús lo hace para ver su grado de fe y esperanza, pues a veces hay quienes con el tiempo pierden la fe y esperanza de Dios y dejan de creer en el milagro. El Señor Jesús le indica 3 acciones que debe hacer. Levántate, toma tu lecho, anda. Vemos entonces que Él tenía que hacer algo. No solo es confiar en Dios, debemos avanzar en su dirección. El Señor no lo hizo por él. Este hombre tenía que hacerlo su parte. Entonces, no le dejes todo a Dios. Haz lo que te corresponde. Deposita con tu confianza en Dios. En las palabras que usó Jesús podemos ver varias cosas. Levántate quizás sea una palabra de Dios para nosotros hoy. Tal vez debemos levantarnos. ¿De qué? Quizás de la derrota, tal vez de la ruina o a lo mejor de la pereza espiritual. Levántate, te dice Dios hoy. También Jesús le dijo: anda, y no debía estar más ahí postrado. Era el tiempo de avanzar, de caminar hacia el propósito de Dios con él. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y encerrar es una oración que de bendición,
que Jehová se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo de Dios. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga y me los guarde, que tengan una buena noche y una buena amanecer, y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida, y hasta la próxima. Amén.